Capítulo 23. El fruto del árbol envenenado. El cristal de los televisores antiguos posee una estática particular que no se disipa con el apagado. En las oficinas de la Fiscalía Civil de Tokio, el eco del video de Gentle Criminal seguía flotando en el ambiente como el residuo de una detonación barométrica. La transmisión, replicada por el algoritmo de Manamiya iba en 72 servidores independientes de la periferia, había quebrado el monopolio informativo de la Comisión de Seguridad Pública en menos de 12 minutos. Las órdenes de ejecución firmadas por el expresidente, los desgloses financieros de los fondos reservados y las autopsias alteradas de los disidentes políticos ya no eran secretos de Estado. Eran datos públicos impresos en los pasquines que los ciudadanos leían en los andenes del tren subterráneo. La parálisis de la burocracia gubernamental era total. En el sexto piso del edificio anexo, Kazuo Fujimoto contemplaba el despliegue de las unidades de la Policía Judicial Ordinaria que cruzaban el vestíbulo principal. La comisión ya no podía ordenar el arresto de Hiromi Higuruma por violación de secretos de seguridad nacional sin confirmar, ante el Tribunal Supremo, la veracidad absoluta de la caja negra que la Brava había extraído de sus servidores. El pánico postcamino había dejado al gobierno sin el margen de maniobra necesario para aplicar la censura biológica. Obligados por el clamor de los medios independientes y la inminencia de una auditoría parlamentaria por desacato constitucional, los magistrados de la Corte Penal Ordinaria habían ordenado una vista pública de urgencia en el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia Civil no compartía la pulcritud geométrica ni el diseño industrial de las instalaciones de la comisión. Era un bloque macizo de piedra gris, construido en la era de la posguerra, con pasillos altos de mármol agrietado y techos donde la humedad filtraba una luz mortecina y amarillenta. Las barandillas de hierro forjado y las pesadas puertas de caoba recordaban a los ciudadanos que, mucho antes de la aparición de las agencias de héroes profesionales y los índices de popularidad mensual, el orden del país se sostenía sobre la base de los códigos escritos. En la celda de tránsito del sótano segundo, el aire olía a hormigón húmedo y a desinfectante barato. Kai Natsutsumi permanecía sentada en el banco de madera fijado a la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho y las muñecas sujetas por grilletes de tránsito ordinarios que, a diferencia de los acoplamientos magnéticos de Tártaro, permitían el movimiento natural de sus articulaciones. No llevaba ropa de civil. Vestía el uniforme naranja de la prisión de máxima seguridad, una marca visual que el Estado pretendía mantener para recordarle al tribunal la naturaleza del monstruo que estaban a punto de interrogar. Su cabello bicolor, morado y rosa, caía desordenado sobre sus ojos cansados, pero la rigidez de sus hombros delataba la disciplina de la soldado que volvía a pisar suelo civil. Higuruma entró en el calabozo sin prisa. No llevaba el maletín de cuero. Sostenía únicamente una carpeta de cartón gastado bajo el brazo izquierdo. Su traje gris, arrugado por las horas de vigilia en el sótano textil, contrastaba con la severidad del pin de girasol que brillaba en su solapa. Se detuvo a 2 metros del banco, observándola con esa fijeza de mármol que no buscaba la simpatía de la reclusa ni la aprobación de los oficiales de escolta que aguardaban en el pasillo. La comisión ha enviado a 3 fiscales especiales de la sección de asuntos institucionales, dijo Higuruma, y su voz sonó plana, carente de la vibración teatral de los defensores públicos. Su estrategia de control de daños no será negar la autenticidad de los documentos que la Brava extrajo de la caja negra. Saben que el Tribunal Supremo ya validó las matrices digitales de las firmas del expresidente. Su ofensiva se centrará en la materialidad del homicidio. Kaina levantó la vista lentamente, y una sonrisa amarga, una línea delgada y tensa, se dibujó en sus labios pálidos. El homicidio es real, abogado. Yo le disparé en el pecho a menos de 2 metros de distancia en ese pasillo. No fue un error de cálculo ni un rebote accidental. Sabía exactamente dónde estaba el corazón del hombre que me ordenaba limpiar el país mientras él sonreía en las portadas. Si la comisión quiere usar mi propia culpa biológica contra mí, no tendrán que esforzarse mucho. Los cementerios clandestinos que mencioné en mi declaración jurada existen de verdad. La balística de mi Kirk está en los huesos de esos cadáveres. El derecho penal civil no juzga a los impulsos morales, Kaina. Juzga el proceso. Higuruma abrió la carpeta de cartón, ordenando las hojas mecanografiadas con el canto de su mano limpia. Los fiscales van a argumentar que el fin justificaba la reclusión en Tártaro. Dirán que, a pesar de la invención del cargo del compañero de patrulla muerto, el confinamiento era una medida de contención legítima y necesaria para proteger a la sociedad de una asesina de Estado confesada.
Dirán que el fraude procesal fue un error de transcripción administrativa dictado por motivos de seguridad nacional durante una crisis operativa. Dio un paso hacia ella, y la severidad de su postura pareció encoger las dimensiones de la celda de hormigón. El litigio de esta tarde no será una victoria fácil. Los magistrados del Tribunal Supremo son hombres viejos que temen la anarquía más que a la corrupción de la comisión. Si ven que la nulidad de su custodia legal deja a una tiradora de las fuerzas especiales libre en las calles de Tokio en medio de la crisis de Endeavour, buscarán cualquier resquicio técnico en el código de procedimiento para sostener la validez de la reclusión. Necesito que se mantenga en silencio durante el alegato inicial del Estado. Deje que usen su confesión de Osu y los registros de las bajas clandestinas. Cuanto más profundicen en la materialidad del crimen, más pesado se volverá el árbol que voy a talar con la doctrina de la nulidad. Kaina lo observó a los ojos. La desconfianza que había acumulado durante 10 años en el fondo de Tártaro cedió ante la fría precisión técnica del hombre del traje gris. Comprendió que Iguruma no estaba allí para salvar su alma ni para justificar sus ejecuciones. Estaba allí para someter al Estado al mismo rigor matemático con el que ella calculaba las parábolas de sus disparos. Haz tu trabajo, Iguruma, dijo, cerrando los ojos por un instante. Mi rifle está bloqueado, pero mi voluntad sigue intacta. Si esos 3 fiscales quieren hablar de mis bajas, me aseguraré de que la sala recuerde quién pagaba el costo de la munición. La sala de vistas del Tribunal de Distrito de Tokio estaba abarrotada por la prensa independiente y los ujieres de la corte que intentaban mantener el orden en los pasillos de caoba. En el estrado superior, 3 magistrados de pelo canoso y túnicas negras observaban los documentos con una rigidez de piedra. A la izquierda, en la mesa del Ministerio Público, 3 fiscales especiales de la comisión, hombres pulcros de trajes oscuros y corbatas azules idénticas, revisaban las pantallas de sus terminales con la seguridad de quien sabe que cuenta con el respaldo estructural del gobierno central. El fiscal principal, un hombre de mandíbula cuadrada llamado Ryuichi Shindo, tomó la palabra con una voz que llenó la sala, proyectando una autoridad que buscaba contrarrestar el impacto del video de Hendle criminal. Honorables magistrados, empezó Shindo, señalando a Kaina, quien permanecía en el banquillo de los acusados con su traje naranja de tártaro y las esposas de tránsito. El Ministerio Público no niega las irregularidades administrativas que el letrado Iguruma ha expuesto con tanta ligereza ante los medios de comunicación independientes. Admitimos que el registro original de detención de la ciudadana Kaina Tsutsumi presentó inconsistencias en la tipificación del cargo. La mención de un compañero de patrulla fue una narrativa de cobertura, un protocolo de contención informativa dictado por la jefatura del año 2012 para evitar el pánico social tras el asesinato del jefe máximo de la Comisión de Seguridad Pública. Shindo dio un paso hacia el tribunal, golpeando la mesa con el dedo índice para enfatizar su argumento. Pero el fraude de etiqueta no anula la peligrosidad del sujeto. El hecho material, irrefutable y confesado por la propia acusada en su declaración jurada de esta semana, es que Kaina Tsutsumi ejecutó al expresidente de la comisión con premeditación y alevosía en un pasillo de la sede central. Además, el expediente complementario que la defensa ha aportado revela que la acusada estuvo involucrada en al menos 14 ejecuciones extrajudiciales durante su período de servicio activo. Estamos ante una asesina de Estado que posee un kit de nivel de destrucción militar. El internamiento perpetuo en Tártaro, si bien se ejecutó bajo una vía administrativa cuestionable, era la única medida de contención legítima para salvaguardar el orden público y la seguridad nacional del país. El Estado tenía el deber y el derecho de proteger a sus ciudadanos de un arma biológica fuera de control. Los magistrados asintieron de manera sutil, intercambiando notas sobre la primacía del orden público. La tensión en la sala se volvió física. La estrategia de la comisión estaba funcionando al desviar el foco del fraude procesal hacia el terror biológico de dejar libre a Lady Nagant en una sociedad que ya tambaleaba tras la confesión de Endeavour. Iguruma se levantó de su silla. No caminó hacia el centro de la sala, ni alzó la voz para buscar el dramatismo de los defensores públicos. Se mantuvo detrás de su mesa, con las manos apoyadas en la madera y la mirada fija en el magistrado presidente. La Fiscalía Especial de la Comisión, dijo Iguruma, y su voz, fría e impersonal, cortó el murmullo de los periodistas como un bisturí, acaba de admitir en esta sala, ante este tribunal de distrito, la comisión de un delito de falsedad en documento público y fraude procesal institucionalizado por parte del Estado de Japón. Un murmullo recorrió los bancos de la prensa. Shindo se tensó, pero Iguruma continuó sin conceder un segundo de tregua.
El artículo 31 de la Constitución de Japón establece que nadie será privado de su libertad sino de estricta conformidad con el procedimiento establecido por la ley. Los fiscales argumentan que la gravedad del homicidio del expresidente justifica la vía de excepción. Invocan la seguridad nacional como una patente de corso para saltarse las garantías constitucionales del debido proceso, olvidando que el artículo 76 constitucional prohíbe de forma absoluta cualquier tribunal o procedimiento de excepción. Higuruma extrajo 3 hojas de la carpeta de cartón y las levantó hacia los magistrados. Estas son las órdenes de misión clasificadas que se extrajo de los servidores ocultos de la antigua presidencia. Aquí están las firmas del expresidente ordenándole a Kai Natsutsumi ejecutar a ciudadanos disidentes sin un juicio previo, simulando accidentes de tránsito o desapariciones fortuitas. La comisión no creó una narrativa de cobertura para proteger a la sociedad de una asesina. La comisión fabricó a la asesina, la utilizó como su brazo ejecutor clandestino durante una década, y cuando la ciudadana Tsutsumi decidió rebelarse contra el lavado de cerebro institucional y detener la carnicería, la comisión inventó un cargo falso para encerrarla en el lugar donde sus preguntas no pudieran ser escuchadas. El fiscal Shindo se puso de pie, con el rostro encendido por la indignación técnica. Objeción, su señoría. El defensor está utilizando archivos obtenidos mediante un hackeo ilegal a los servidores del gobierno. Esas pruebas no han sido validadas por los canales de auditoría oficial de la comisión y carecen de cadena de custodia legal. La cadena de custodia fue rota por la propia comisión cuando borró las actas reales de traslado hace 10 años, fiscal, respondió Higuruma, girándose hacia él con una mirada que hizo que Shindo diera un paso atrás de forma inconsciente. Honorables magistrados, invoco la doctrina jurisprudencial de exclusión de la prueba ilícita, ampliamente adoptada por la Corte Suprema de Japón. Si bien el artículo 318 del Código de Procedimiento Penal otorga a este tribunal la libre discreción para valorar las pruebas, esa valoración queda totalmente anulada cuando el origen del árbol procesal está contaminado por la ilegalidad del propio Estado. Todos los frutos que deriven de ese confinamiento ilegal son jurídicamente nulos. El Estado no puede reclamar justicia utilizando un expediente penal falso. Si permitimos que la comisión invente cargos para encerrar a los ciudadanos en Tártaro bajo la excusa de la contención de un kirk, entonces este tribunal civil habrá abdicado de su función y la Constitución no será más que un pedazo de papel húmedo. El proceso original contra Kai Natsutsumi está viciado desde el primer día por el fraude del propio Estado. Por lo tanto, la reclusión es ilegal y la comisión carece de la custodia legítima sobre su persona. El silencio que siguió al alegato de Higuruma fue absoluto. Los 3 magistrados se miraron entre sí. El magistrado presidente se quitó las gafas de lectura, observando las copias de las órdenes de ejecución de la caja negra y luego el Código de Procedimiento Penal. La tensión en la sala llegó a su punto de quiebre. El argumento del debido proceso era un jaque mate formal que la jurisprudencia civil no podía ignorar sin destruir su propia legitimidad frente al país. Tras 40 minutos de deliberación en el despacho privado, los magistrados regresaron al estrado superior. El magistrado presidente tomó el mazo y dio un golpe seco contra la mesa. Este tribunal de distrito, en aplicación estricta del artículo 31 constitucional y la doctrina de exclusión por fraude procesal del Estado, declara nulo el expediente original de reclusión de la ciudadana Kai Natsutsumi del año 2012. Se ordena el cese inmediato de su confinamiento administrativo en Tártaro bajo las órdenes de la Comisión de Seguridad Pública. Shindo palideció, dejando caer los terminales sobre la mesa. Kai Natsutsumi apretó los puños sobre el banquillo, sintiendo el peso de los grilletes por primera vez como un trámite externo, no como una condena perpetua. Sin embargo, continuó el magistrado, mirando fijamente a Higuruma y luego hacia el fondo de la sala, dada la materialidad admitida del deceso del expresidente de la comisión, este tribunal reconoce la validez de la orden de arresto ordinaria presentada esta mañana por la Policía Civil. Al quedar sin efecto la custodia de la comisión, se autoriza al Departamento de Investigación Criminal del detective Naomasa Tsukauchi a ejecutar el arresto inmediato de la ciudadana Tsutsumi bajo la jurisdicción penal ordinaria, abriéndose el período legal de instrucción de la Fiscalía Civil. Se levanta la sesión. El veredicto del Tribunal de Distrito de Tokio dejó tras de sí un eco sordo que parecía persistir en la madera vieja de los bancos. El flujo de periodistas se había volcado hacia las cabinas exteriores, arrastrado por la urgencia de transmitir la anulación del confinamiento administrativo de Lady Nagant.
La Comisión de Seguridad Pública acababa de ver cómo su inmunidad histórica se disolvía bajo el rigor de la justicia ordinaria, pero para Kai Natsutsumi, la libertad seguía teniendo el color del hormigón. Los oficiales de escolta bajo las órdenes directas de Naomasa Tsukauchi procedieron al cambio de grilletes. Las esposas de tránsito de Tártaro fueron reemplazadas por las de la policía civil ordinaria. No hubo violencia en el ademán. La presencia del detective jefe garantizaba que el traslado al calabozo de instrucción de la fiscalía se ejecutara bajo los términos estrictos del fallo del magistrado presidente. Higuruma se mantuvo a un lado de la mesa de la defensa, guardando las copias de las órdenes de ejecución de la caja negra en su carpeta de cartón gastado con movimientos metódicos. Cuando los oficiales se apartaron para iniciar la marcha por el pasillo interior que conectaba la sala con las celdas de custodia civil, Kaina se detuvo a su altura. El uniforme naranja de la prisión central seguía pesando sobre sus hombros, pero la rigidez militar de su mirada había regresado. «Anulaste la jaula de la comisión, abogado», dijo Kaina, mirando al frente mientras el tintineo de los eslabones ordinarios marcaba el paso. «Pero los magistrados acaban de abrir otra. Un juicio ordinario por homicidio. He pasado suficiente tiempo en los sótanos del Estado para saber cómo terminan estas vistas. La tasa de condena de la Fiscalía Civil en este país supera el 99%. Una vez que el mazo cae en un tribunal de distrito por un asesinato confesó, no hay apelación que te saque del penal de máxima seguridad». Higuruma ajustó su mirada y acomodó el pin de girasol en su solapa gris antes de empezar a caminar a su lado por el corredor de piedra. Su voz sonó con esa parsimonia impersonal que Kain había aprendido a descifrar como una certeza matemática. 99,7%, corrigió Higuruma, y un destello de memoria alada, un fragmento del Culling Game y de las actas de Keitaoe en su propio mundo, pasó por sus ojos grises. Conozco esa estadística a la perfección, Kaina. Es el número que sostiene la ilusión de infalibilidad del sistema judicial japonés. Los fiscales no entran a una sala a buscar la verdad. Entran a proteger un porcentaje. Un expediente con una confesión materializada como la suya es, para cualquier letrado ordinario, un veredicto de culpabilidad dictado antes de abrir la sesión. ¿Y aún así me hiciste aceptar el caso? Ella lo miró de reojo, con una fijeza afilada. Si el resultado va a ser el mismo, habría preferido quedarme en el fondo de Tártaro escuchando los inhibidores, sabiendo que al menos el hombre que me dio las órdenes se pudrió en el mismo suelo. El resultado no será el mismo porque el tribunal ya no pertenece a la comisión, sentenció Higuruma, deteniéndose junto a la reja de tránsito del sótano segundo, donde Tsukauchi aguardaba con las llaves del vehículo celular. El 99% se basa en la sumisión de los defensores públicos ante la narrativa del Estado. Nosotros no vamos a discutir la materialidad del deceso. El expresidente recibió el impacto de su kirk y eso es un hecho probado. Vamos a atacar la antijuridicidad del acto bajo 3 frentes del Código Penal que la comisión nunca habría permitido en una sala de excepción. Abrió la carpeta de cartón, señalando las copias de las misiones clasificadas de la caja negra que la Brava seguía encriptando en el refugio textil. Primero, invocaremos el artículo 36 del Código Penal de Japón. Legítima defensa. El expresidente no era un funcionario civil cumpliendo un deber. Era el director de una red de ejecuciones clandestinas que se disponía a eliminarla a usted en cuanto mostró el primer indicio de resistencia moral. Su disparo fue la única respuesta proporcional para detener una agresión inminente e ilegítima contra su propia vida. Segundo, aplicaremos el artículo 37, el estado de necesidad por coerción institucional. El Estado la sometió a un lavado de cerebro sistemático desde su infancia en las academias de las fuerzas especiales, anulando su capacidad de autodeterminación mediante órdenes de servicio que conllevaban la pena de muerte si eran desobedecidas. Usted no operaba como una ciudadana libre. Operaba bajo una coacción estatal continuada. Kaina escuchaba, y la rigidez de su rostro empezó a ceder ante la disección penal del abogado. Comprendió que Higuruma estaba traduciendo el horror de sus 14 bajas clandestinas en un argumento técnico que el tribunal de distrito no podría archivar sin vulnerar su propia jurisprudencia. ¿Y el tercer frente? Preguntó la tiradora, con un hilo de voz. El artículo 66, concluyó Higuruma. Atenuación extrema por circunstancias extenuantes y cooperación activa. Su confesión firmada detalla las ubicaciones exactas de los cementerios de la comisión. Tsukauchi iniciará las excavaciones esta misma noche. Cuando la balística independiente confirme los crímenes del expresidente, su testimonio se convertirá en la prueba reina de la Fiscalía Civil para desmantelar lo que queda de la Jefatura de Seguridad Pública.
No buscaremos una absolución utópica, Kaina. Buscaremos una reducción de la pena que, sumada a los 10 años de reclusión ilegal que ya cumplió en Tártaro, obligue al tribunal a dictar su libertad condicional por cumplimiento efectivo de la sentencia al mismo día del veredicto. Tsukauchi se acercó, indicando con un gesto que el perímetro exterior estaba asegurado y que el coche celular estaba listo para la marcha hacia el piso de seguridad del Distrito Norte. Tenemos 3 semanas antes de que la Fiscalía Civil formalice el acta de instrucción, Kaina, añadió Iguruma, dando un paso atrás para dejarla bajo la custodia del detective. Necesito que coopere con Tsukauchi en los detalles de las bajas. Yo regresaré al Distrito Oeste. El frente de la comisión está contenido por la vía judicial ordinaria, pero el caso de la Yakuza no va a esperar a que termine su proceso. Kaina Tsutsumi sonrió de lado, una línea delgada y decidida que devolvió a sus ojos la nitidez de la mejor tiradora del país. Subió al vehículo celular, apoyando la espalda contra el panel metálico con la marcialidad de quien volvía a formar parte de una estrategia legítima. No dejes que los Yakuza te borren las reglas antes de que regrese a la calle, abogado, dijo antes de que la compuerta de hierro se cerrara con un golpe seco. Iguruma casi da una sonrisa, acomodó la carpeta bajo el brazo y caminó en dirección a las escaleras que conducían a la estación del tren subterráneo. Las grietas del pilar de la comisión se estaban ensanchando de forma irreversible bajo el peso de la ley, y la cuenta regresiva de la Shia Saikai en el Distrito Oeste acababa de entrar en su fase definitiva.